Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Dios les bendiga, qué gusto el poder compartir a través de este medio. Queremos enviar un saludo especial a todos los líderes y lideresas de Misión Cristiana Elim y agradecerles de antemano por todo el trabajo que cada día o cada semana realizan haciendo, ¿no?, esta labor evangelizadora. Y pues agradecemos también a estos medios de la corporación que nos permite llevar un apoyo a cada líder. Mi nombre es Jonathan Chávez y me encuentro muy bien acompañado con el pastor Jonathan Medrano, pastor de la filial de Iglesia Elim en Santa Ana. Bienvenido, pastor. Gracias, Jonathan, y gracias a todos ustedes, hermanos líderes, hermanas lideresas, que con su pasión y determinación hacen que las células juveniles sean esa luz de esperanza en muchas colonias, en muchas comunidades. Es correcto, así es. Y qué bueno por estos espacios, hermano Jonathan, que son un apoyo, ¿no?, como un insumo extra para todas las personas que semanalmente están estudiando la guía. Y hoy principalmente tenemos un tema muy particular que todos, ¿no?, estamos implicados. Es un tema de familia, de tener como referencia, ya sea lo bueno o lo malo, algo vamos a aprender a la luz de la palabra de Dios en esta oportunidad. El tema que nos compete para este próximo fin de semana es Jotán, rey de Judá. Ese es el tema de la guía. Y para comenzar, tal vez el pastor pudiera leernos la cita bíblica, pastor. Bueno, la enseñanza de esta semana se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículos del 1 al 9, que dicen de la siguiente manera: Jotán tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías, pero no iba al templo del Señor. El pueblo, por su parte, continuó con sus prácticas corruptas. Jotán fue quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, hizo también muchas obras en el muro de Ofel, construyó ciudades en las montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotán le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció. Durante 3 años consecutivos, los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 barras de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 cargas de cebada. Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán y sus guerras y su conducta están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía Jotán 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Muy bien, esta es la lectura entonces para la enseñanza de este próximo fin de semana. Y pastor, tal vez iniciar, ¿no?, comentando que prácticamente esta lectura bíblica nos habla o nos ilustra un tema familiar, de donde podemos sacar grandes lecciones, y la importancia de ver a un joven que fue destacado, según lo narra la Biblia. ¿Por qué principalmente un miembro de esta familia que se convierte en rey, el caso de Jotán, destaca en esta historia? Bueno, antes de comenzar, Jonathan, creo que es importante que mencionemos algunas cosas. Como estamos hablando acerca del período monárquico o del reino dividido de Israel, Jotán, por ejemplo, reinó entre el año 750 al año 732. Significa que durante ese periodo donde su padre, quien le antecedió en el trono, todos conocemos, según la lección, lo vimos la semana anterior, se había contaminado de lepra, y por esta misma condición él tiene que ascender casi que de manera emergente al trono de Israel. Y durante ese periodo, el rey Jotán tuvo que asumir grandes desafíos porque todo lo que su padre había logrado consolidar durante su ejercicio en el trono vinculaba específicamente una tarea particular en la vida de Jotán.
y era seguir robusteciendo el poder político al interior de Israel. Lo interesante acerca de Jotán, Jonathan, es que el nombre en el hebreo nos describe un poco acerca de cómo Jotán va a ejercer su poder político, ya que el nombre Jotán, lo que suena en el hebreo es el Señor es perfecto. Y precisamente como lo acabo de mencionar, esto ya nos describe un poco de cómo va a ser el gobierno de Jotán, tomando en cuenta que su padre no había terminado tan bien su gobierno a causa de un elemento de soberbia y específicamente porque él usurpó algunas funciones que no le correspondían a él como rey. Eso es un caso particular, ¿no? Nos pasa, le pasa a cualquiera que a veces nos atribuimos cargos o hacemos cosas que no nos competen y nos terminan llevando a una vida caótica, terminamos mal, pero qué bueno que por este joven que se habla muy bien de él, o sea, se habla muy bien de él y rescatando el hecho de que él aprendió al menos lo bueno de su padre, de su familia, y justamente ese es el primer punto, el primer aspecto de la guía juvenil, la importancia de un buen ejemplo de los padres. Pastor, en verdad nosotros debemos tener referencia, ya sea de papá o de mamá, pero ¿será que debemos buscar que estos referentes sean perfectos o sería preferible que sean mejor honestos? Bueno, hay varios elementos que son importantes y que podemos aprender de la vida del rey Jotán, y es que si bien es cierto, su padre Uzías durante un buen periodo de su vida había actuado correctamente, teniendo como propósito obedecer a Dios en todo lo que se podía. Y aunque en los últimos días de su gobierno, pues una actitud de soberbia y de altanería lo llevó al punto de adquirir la lepra como un castigo y una consecuencia divina, es importante que Jotán supo distinguir entre el buen ejemplo que le proveyó su padre en sus primeros años y desechar el mal ejemplo que su padre también le brindó en el último periodo de su gobierno, en los últimos años de su gobierno. Y aquí surge un elemento que es importante y tiene que ver mucho con lo que tú acabas de mencionar, Jonathan, y es que todos los seres humanos somos influenciables. Pero a pesar de que todos los seres humanos somos influenciables y el primer núcleo de influencia es nuestra familia, cada quien asume la responsabilidad del ejemplo que va a determinar su conducta. De tal manera que una persona puede haber nacido en un hogar bastante difícil, lleno de muchos malos ejemplos, pero al final eres tú el que decide cuál es el ejemplo que vas a tomar para sí, y eso va a determinar el rumbo de tu vida. De tal manera que uno no puede excusarse en la idea de, es que mi casa está llena de muchos malos ejemplos, y por eso es que yo soy así. Porque es curioso algo. Piensa por un momento, y haciendo el ejercicio, un muchacho que se cría bajo la tutela de un padre alcohólico. Entonces, ese mismo muchacho tiene otro hermano que también recibe la mala influencia de un padre que es alcohólico. Pero uno de ellos decide seguir el mal ejemplo de su padre y dice, bueno, yo soy alcohólico porque mi padre es alcohólico. Pero el otro dice, yo no soy alcohólico porque mi padre fue alcohólico. Entonces, ambas personas, ambos hermanitos, por decirlo de alguna manera, recibieron el mismo ejemplo, pero cada uno decidió tomar lo positivo, y lo positivo fue, bueno, mi padre nos dio mala vida y yo rechazo este mal ejemplo. El otro, sin embargo, toma el mal ejemplo y replica la conducta pecaminosa de su padre. Y en la vida, Jonathan, nos vamos a encontrar también en este mismo punto. Nuestras familias no son familias perfectas. Todos creo que tenemos alguna situación que nos refleja un mal ejemplo de nuestros progenitores o de nuestros hermanos o de algún tío, pero uno debe de decidir tomar los buenos ejemplos y desechar los malos ejemplos. Ok. Bueno, y tal vez retomando eso es muy, muy bueno, la verdad, y creo que es algo que cotidianamente se vive, pero la importancia de rescatar este elemento. A veces los jóvenes o los hijos buscamos en que nuestros padres sean perfectos y en base a eso nos regimos, pero creo que es mejor rescatar el hecho de que sean sinceros, ¿verdad? Que sean sinceros dentro del núcleo familiar
Y vaya que la familia es la base fundamental de nuestra sociedad y el enemigo principalmente ataca esto, ¿no? La familia. Así que para todos los que nos escuchan, nos ven, no busquemos que nuestros padres sean perfectos y aun si son débiles, si tienen errores, aprender inclusive a través de esos errores. Bueno, tú acabas de mencionar un elemento que es importante, el tema de la sinceridad. Y creo que los hijos son los principales testigos de la armonía que los padres expresan entre lo que dicen y lo que hacen. Pero aún en el caso de que los hijos sean testigos o tú seas testigo, que quizás tu padre te dice una cosa pero hace otra, es de sabios que, como Jesús lo dijo en referencia a los fariseos, hagan todo lo que les dicen, pero no hagan como ellos hacen. Esto va a determinar tus convicciones, porque si tus padres son totalmente honestos, transparentes contigo, y tú notas sus fisuras en su carácter, esto no te tiene que llevar a ti a tomar una decisión por la cual diga, bueno, si mi padre hace esto mal, pues yo también lo voy a hacer. Tienes que tomar una determinación correcta, y yo creo que el énfasis que tú le puedas dar a los jóvenes de tu célula en relación a esto va a determinar la responsabilidad que va a delinear el carácter que cada uno de estos muchachos deben de tener en la vida. Así es. Y esto nos lleva al siguiente elemento, a un punto importante, que es prácticamente lo que vemos y escuchamos de estos referentes que tenemos, que son nuestros padres. Yo puedo escuchar lo bueno y lo malo, pero en este caso, pastor, ¿qué fue lo que Jotán aprendió en el ejemplo de sus padres? Porque él veía y escuchaba muchas cosas. Fíjate, Jonathan, que hay algo interesante en el versículo número 2 de la lección que dice, pero no iba al templo, porque todos recordamos lo que había ocurrido con su padre, que él se tomó atribuciones sacerdotales que no le correspondían y como resultado vino la lepra. Jotán decidió, es lo que estábamos diciendo, no seguir el mal ejemplo de su padre, sino que se mantuvo al margen en la posición que Dios le había delegado como rey. Y ya eso ya era una responsabilidad suficiente. Pero el versículo 2, en la siguiente parte dice, el pueblo por su parte continuó con sus prácticas corruptas. Entonces podemos notar que Jotán, por un lado, tuvo un buen ejemplo en su padre, tuvo una situación donde su padre no le dio tan buen ejemplo al tomarse atribuciones que no le correspondían, pero en la tercera parte del versículo 2 dice que el pueblo, es decir, la generalidad, la popularidad, estaba con prácticas de corrupción en contra del Señor. Entonces era Jotán el que estaba determinando no seguir, por un lado, el mal ejemplo del suceso que ocurrió en el templo, en el caso específico de su padre, pero por el otro lado estaba luchando contra la mala influencia del pueblo. Y aquí, Jonathan, es importante destacar algo hacia los jóvenes, y es que puedes estar rodeado de personas que de alguna manera están incidiendo para que tú hagas algo malo. Puede ser que incluso la mayoría apruebe ciertas conductas que son pecaminosas y contrarias a la ley de Dios. Pero lo que va a determinar la diferencia entre un carácter labrado es que lo que ves, lo que oyes, tienes que filtrarlo a la luz del aprendizaje. ¿Será que lo que está haciendo la mayoría me va a traer buenos resultados? ¿Será que lo que todo el mundo acepta va a traerme buenas consecuencias? ¿O yo debo de oír y ver y analizar con un ojo clínico, como dicen, con sabiduría, aquello que no me va a sumar y que lejos de eso me va a restar en el propósito de Dios? Y creo que Jotán tuvo el carácter necesario para entender y discernir que lo que las mayorías muchas veces hacen no necesariamente implica que sea lo más correcto. Y esto hizo de Jotán un hombre con un carácter estable. Es correcto. Justamente es lo que el pastor está comentando. Describe, ¿no?, cómo Jotán logró aprender o retener lo bueno de su padre y desechar, por otra parte, todo lo malo. En este caso, pastor, no se siguió el ciclo de la mala vida o como terminó el antecesor, ¿no?, Uzías. Incluso, Jonathan, la historia cronista, que es donde se basa la lección de esta semana, nos describe cómo la influencia negativa de los padres permeaba la siguiente generación. Sí. Porque los seres humanos somos más inclinados
a seguir los malos ejemplos que los buenos, porque hacer lo malo como que no es algo que cuesta mucho, pero las consecuencias de tomar este camino siempre va a implicar algún grado de destrucción. Y en eso creo que Jotán tuvo mucho éxito en saber separar aquellos elementos que no iban a sumar al propósito por el cual Dios lo había colocado en el trono. Creo que cuando aprendemos a distinguir que Dios nos permite ciertas funciones y alcanzar ciertas posiciones, deben de ser en función de la misión específica con la que Dios nos permitió llegar a ese lugar. Hay personas, lamentablemente, Jonathan, que han alcanzado posiciones de liderazgo o posiciones privilegiadas y únicamente han utilizado las posiciones para perpetuar un ciclo de corrupción, de maldad, de mezquindad, de oposición a Dios. Y es ahí donde muchos fracasan. Entonces nuestros jóvenes tienen que aprender a distinguir que todos los privilegios siempre suponen una responsabilidad frente a Dios, quien fue el que nos permitió llegar hasta ese punto. Así es. Bueno, creo que retomando esto, yendo al tercer punto, según la historia, pastor, el carácter de Jotán lo llevó lejos. El carácter firme, como lo describe el tercer elemento, quizás es uno de los factores que influyó para que Jotán de alguna manera no repitiera, ¿no? el ciclo de desobedecer prácticamente a Dios o de conducir de mala manera al pueblo. ¿Qué se puede decir del carácter de Jotán, pastor? Bueno, hay varias cosas, Jonathan, que hay que mencionar. En primer lugar, que el libro de las Crónicas es un libro que se escribe, o los especialistas lo conocen como post-eventum. Es decir, el libro de las Crónicas o todo el trabajo cronista se escribió después del exilio en Babilonia, cuando Judá tiene que regresar a Jerusalén y se encuentra frente a una realidad de destrucción, de descomposición, y tienen que replantearse entonces, veamos la historia en el pasado y veamos qué reyes fueron los que hicieron lo correcto y tuvieron éxito para levantar la nación. Y precisamente cuando se hace este ejercicio, ven en la vida de Jotán aspectos interesantes. Y en los versículos, por ejemplo, que van del 3 al 6, que tienen que ver con el tema del carácter, dice: Jotán fue quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, hizo también muchas obras en el muro de Ofel, construyó ciudades en las montañas de Judá y fortalezas y torres en los bosques. Jotán le declaró la guerra al rey de los amonitas y lo venció, y durante 3 años consecutivos los amonitas tuvieron que pagarle un tributo anual de 100 barras de plata, 10,000 cargas de trigo y 10,000 cargas de cebada. Pero note lo que dice el versículo 6. Todo esto Jotán lo hizo porque llegó a ser poderoso, porque se propuso a obedecer al Señor su Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el tema del carácter? Porque las personas muchas veces confunden, Jonathan, el tema del carácter con el temperamento. El temperamento en realidad solamente refleja nuestro mal o buen carácter labrado, porque el carácter en esencia es lo que Dios ve. A diferencia, por ejemplo, de la personalidad o del carisma, que son cosas que las personas ven. Alguien dijo en una ocasión, Jonathan, que reputación es lo que la gente dice de mí, pero carácter es lo que Dios ve de mí. Entonces, Jotán propuso en su corazón que, a pesar de que tal vez su padre no fue perfecto, a pesar de que tenía a un pueblo que se había corrompido, él decidió darle el lugar a Dios que le correspondía. Y por eso, dentro de sus obras de reconstrucción, lo primero que hace es construir la puerta del norte superior del templo. Es decir, estaba asegurando el lugar de la morada y la presencia de Dios, que era lo que simbolizaba el templo, pero también reconstruyó el muro que colindaba prácticamente con la ciudad de David. Después de dar esa posición privilegiada al templo, él comenzó a reconstruir otras ciudades, otras fortalezas, y también dice la Biblia que le declaró la guerra a los amonitas, los cuales pues los venció, los derrotó e hizo de ellos un pueblo vasallo, es decir, un pueblo que tributaba a la casa de Judá impuestos. ¿Qué significa esto? Que cuando colocamos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, Dios se compromete a honrarnos.
Si Jotán hubiese comenzado a declararle primero la guerra a sus enemigos, a reconstruir las ciudades en los lugares altos y por último hubiese dejado la casa del Señor, eso hubiese significado que para Jotán Dios no era prioridad. Pero cuando el escritor cronista describe que lo primero que hizo fue reconstruir la puerta superior del templo, el muro de Ofel, y que después reconstruyó las ciudades circundantes y que después hizo la guerra, el que se coloquen los sucesos en esa descripción nos habla que para Jotán en realidad la prioridad era Dios. Y creo, Jonathan, que cuando colocamos a Dios como prioridad, y los jóvenes deben de hacerlo, eso garantiza el éxito de la misión o del propósito que Dios nos ha entregado. Todo lo que usted nos ha dicho, pastor, creo que demuestra que Jotán en verdad tenía un interés genuino por agradar a Dios, por buscar hacer lo bueno y no lo malo delante de él. Interesante la postura, ¿no?, de cómo se habla sobre el carácter, que muchas veces se confunde y no debe ser así. Si usted ve a alguien enojado, no afirme eso es temperamento. Eso es temperamento, pero nunca digamos, él tiene carácter. No, no es así. Y hay gente que dice incluso cuando vean a una persona enojada es que se tiene mal carácter o es de carácter fuerte. Dicen, no, al contrario, es una persona que tiene carácter débil y no un carácter labrado. Así es. Bueno, esto prácticamente debe hacernos entender a todos los jóvenes, sin excepción alguna, o no importa en qué edad se encuentre, porque me parece interesante. Jotán con tan solo 25 años, comenzando a reinar. ¿Cuánto fue el tiempo que reinó Jotán, pastor? 27 años. 27 años, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Jotán? 25. 25, ¿verdad? Imagínense, 27 años fue lo que reinó. ¿Cómo podemos aplicar este hecho histórico, pastor, a nuestras vidas, en nuestro diario vivir? Porque de la familia, pues, se puede sacar mucho, pero no sé qué pueden estar aprendiendo cada joven de sus referentes o qué es lo que están viendo, o si hay algo en su carácter que debe ser pulido, ¿no?, para seguir perseverando. ¿Qué podemos rescatar de este hecho histórico, pues? Bueno, en primer lugar, que todos los seres humanos somos influenciables, es decir, y el primer círculo de influencia siempre será nuestra familia. Esto es así, o sea, nadie puede decir, yo no soy influenciable ni por mi papá ni por mi mamá. Aun cuando tú no te hayas relacionado con tu padre o con tu madre, él siempre va a tener algún tipo de influencia sobre tu vida, negativa o positiva. Tan es así que es una ley universal que ni el mismo Hijo de Dios se pudo librar. En el Evangelio de Juan se nos describe que el Hijo de Dios hace todo lo que vio hacer a su Padre. Es decir, el Hijo no puede hacer nada sino lo que ve hacer a su Padre. Eso lo dijo Jesús. Y si Jesús, por ejemplo, tuvo como Padre al Dios de los cielos, obviamente que todo lo que Él hizo fue un ejemplo de santidad, de perfección. Nosotros, pues obviamente no tenemos padres perfectos, pero podemos decidir qué seguir y qué no seguir. Y el otro elemento que también nos describe esta enseñanza, Jonathan, es que a pesar de que a nuestro alrededor las inmensas mayorías se han corrompido, nosotros podemos mantener nuestra posición de ser fieles a Dios. Y eso va a garantizar que si hacemos de Dios nuestra prioridad, el éxito que podamos alcanzar en todos nuestros proyectos solamente será posible en la medida en que seamos fieles al Señor. Gracias en serio, pastor, por darnos estos elementos que sin duda abonan al estudio para este fin de semana. Y bueno, la Biblia nos dice que este joven, que con tan solo 25 años fue lleno de mucha bendición, del respaldo de Dios, y no solamente él fue favorecido, sino también el pueblo. Eso habla de que vale la pena seguir a Jesús fielmente, ser genuinos, seguir trabajando en nuestro carácter y que sea Dios pues ayudándonos en cada paso. Así que agradecemos la presencia del pastor que en esta oportunidad pues nos acompaña y seguramente todos estos elementos van a ayudar a cada líder, pastor. Definitivamente, Jonathan, y a pesar de que son unas pinceladas las que hemos dado en estos pocos minutos, pero la historia bíblica nos descubre muchas lecciones que si las sabemos aplicar y compartir en nuestra célula juvenil, les aseguro que vamos a dejar una impronta en el corazón de nuestros jóvenes que jamás van a olvidar. Así es. Bueno, que Dios nos ayude a discernir y nos dé
la sabiduría para poder compartir la enseñanza de este próximo fin de semana. Animamos a cada líder, a cada supervisor, a cada persona que está en esta labor de llevar el Evangelio, las buenas noticias a la juventud Elim, que se dejen guiar por Dios, que el Señor le fortalezca y oramos por sus vidas para que sea todo un éxito en este fin de semana. Que Dios les bendiga. Evangelización, confraternización, edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.